Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas de nuevo a este espacio en la Universidad Autónoma Latinoamericana, donde hablamos ya más parchadito, más tranquilito, de temas pues que les interesen a todos y a todas. Y a todes. Hoy estamos de nuevo con Juanse, que ya es una carita Segunda conocida por vez. acá. Ya es una carita conocida por acá, pero también estamos con la profesora Dora Saldarriaga. Cuéntanos un poquito sobre ti también. Hola, soy Dora Saldarriaga, soy abogada de la Universidad de Antioquia. Digo que las carreras o qué, como Pachica. Lo que tú quieras decir, aquí saca diplomas si quieres. Bueno, saco mis diplomas. Nunca digo eso, pero soy tecnóloga en investigación judicial, estudié una especialización en responsabilidad civil y del Estado acá en la universidad, una especialización en estudios urbanos en EAFIT, una maestría en Derechos Humanos y Democratización de la Universidad Externado C de Bogotá, activista, feminista, he hecho como varias cosas y es concejala de Medellín. Yo soy Tatiana Muñoz. Venga, pero me faltó lo más importante, profe de la Universidad Autónoma en la mejor área que es Derecho Constitucional, y doy Derecho Constitucional colombiano y acciones constitucionales. Ok, nuestra docente. Y obviamente también tenemos a nuestro estudiante, también Sí. activista, consejero estudiantil, que ya es una carita conocida, pero que no está de más pues recordar. Segunda vez aquí, muy feliz. Pues me encanta, como les dije la vez pasada, me encanta tocar todos estos temas sociales, de mayorías sociales, que para mí me mueve la fibra increíblemente. Y se nota. Bueno, hoy vamos a hablar de un temita que en nuestro contexto colombiano hay que tocarlo sí o sí, y es la participación política feminista. Somos un país que jamás ha tenido una presidenta. O sea, jamás las mujeres han podido llegar o hemos podido llegar a la presidencia. Recientemente apenas estamos pues por allá tocando la vicepresidencia con Francia Márquez, y que además ha sido como un poquito disparejo esa participación. Entonces me gustaría pues como acá también tener estos dos puntos de vista, porque como dato, nuestra docente acá tiene un grupo que me gustaría aproveche hacerle propaganda, aproveche para que la gente lo conozca también, y Juan se hace parte de ese grupo. Bueno, yo hago parte del grupo de investigación de constitucionalismo crítico y género. Ahí hay una línea de investigación que es estudios de género y teorías feministas. Y de ahí, pues yo volví a la universidad, yo estuve por fuera 4 años, pues daba una clase, pero estaba en licencia, y fui exconcejala de Medellín, de la curul feminista que tuvo la ciudad. Y de ahí me surgieron muchas preguntas. Digamos que yo llego al consejo con toda la practicidad, la política es lo más práctico, o sea, uno de ser acartonado, ñoño, académica, a llegar a resolver en segundos. Cuando vuelvo a la universidad dije, hay que teorizar y hay que estudiar la participación política y feminista. Entonces dije, bueno, voy a abrir un grupo de estudio, y ahí hay una gran diferencia entre que no es un semillero de investigación, es un grupo de estudio en participación política feminista. Uno, como para comprender qué es eso, porque creo que hay muchos mitos, que hay mucha estigmatización, mucha ignorancia sobre el tema, y qué chévere poder comprender para qué son las curules feministas y por qué la participación política feminista es tan importante para la transformación de las desigualdades sociales. Ahorita, para dejar hablar a Juan, es que una de las cosas más simpáticas es que abrí el grupo y yo dije, esto se me va a llenar de mujeres, y llegaron solo hombres estudiantes. Entonces yo le decía a Juan, que es el que más le tengo confianza, y yo voy a cerrar eso. Pero ha sido un reto muy interesante, porque uno partiríamos también de pensar por qué las mujeres no llegan a este espacio, por qué las mujeres nos dificulta más estar en lo público, en la participación política, que ha sido muy hegemónica del sistema patriarcal. Y pues ahí tenemos como unas preguntas, y en estos momentos solo hay chicos en el grupo. Exacto, incluso pues fue muy chévere pues el cómo llegamos a ese grupo. Yo pues que tengo la monitoría, pues que también es eso, como un hombre,
pues LGBT y todo, pero al fin y al cabo hombre, llevar como también las riendas junto con la profe ese grupo y que solo nos llegaran hombres, literal la profe me dijo como, ay, no cerremos esto, y yo, ¿cómo se le ocurre? Es una oportunidad. Yo, por eso es una oportunidad. Yo le decía, pero es que o sea, es chévere que sean solo hombres porque es dar esa teoría y mostrarle a los hombres algo que probablemente no entienden, incluso nos ha pasado mucho con los que están, que decimos algo con respecto al feminismo, con respecto al aborto, una vez que lo tocamos y decían, eso es así, sí, es así, y ellos pues como por su recorrido y por el derecho de ser hombres, no lo reconocen y nunca lo tenían en su perspectiva. Cuando Laura fue concejala, nosotros, pues, que incluso lo contábamos con las acciones afirmativas que estábamos hablando, el hecho de las becas trans fue un boom. Pues sí, fue un logro súper hermoso que se tuvo en ese momento y que es uno de los temas de análisis que utilizamos en el grupo. Ay, no, yo ya me quedé con la duda, porque podría pasar o podría ser que las mujeres no hayan llegado a este grupo. O sea, ¿qué hay detrás? Porque yo no creo pues que sea así como algo sin algún cimiento específico. Yo tengo una hipótesis que habría que confirmar y es que no seduce mucho para las mujeres la participación política. No seduce porque la política tal como nos la han enseñado, más enseñado es vivencial, es un asunto que incluso es como sucio, es un asunto que nos llama la atención. Pero además, súmeles que somos tan insurrectos que le ponemos feminista, que el estereotipo también de los feminismos dicen, qué pereza. Incluso a mí me pasó en clase, otro puede ser también, yo produzco amores y odios, también lo he admitido en mi vida. En clase un estudiante me decía, que ahora hace parte del grupo, me decía, profe, yo me la imaginaba a usted horrible y me habían dado unas opiniones de usted horrible y usted como es de querida, y yo, bueno, entonces como yo creo que las mujeres no está en su apuesta vital la participación política y además en asuntos también electorales, que este grupo trasciende lo electoral, porque incluso pues nos hemos hollado que vamos a ir a hacer práctica de análisis del discurso al consejo, a la asamblea, como que la teoría podamos ir a mirar lo que estamos aprendiendo acá. Entonces creo que esa puede ser una de las hipótesis. Y aquí la invitación es, todo es político. Miren, yo traje esta camiseta, el amor es político. Todo, la estética es política, que Juan y yo tengamos esto, que tenga la Palestina además, o sea, todo es absolutamente político y que eso es, digamos, como lo que queremos también en el grupo, que poder quitarle el estigma a que la política es aburridora. Y que la política es electoral. Incluso yo fui uno de los que llegó y yo decía, vamos a analizar todo el tema electoral, el tema de las elecciones, el tema de la paridad, que ahorita pues lo vamos a tocar. Y no, o sea, ahí nos dimos cuenta de que lo político es mucho más amplio, que muchas cosas que uno dice, eso qué va a ser político termina influyendo. Y eso es una perspectiva súper chévere que hasta a mí me entró apenas. Es que siento que solemos confundir mucho lo político con lo politiquero. Como mucho lo electoral y lo que se va y nada, eso es política. Ah, no, yo no soy político. Yo no, o sea, eso está impregnado en todas nuestras relaciones sociales, en toda la estructura pues organizacional en general. A mí me llama mucho la atención también esto que mencionas de la paridad. Entonces, una pregunta que quizá la respuesta sea muy obvia porque con eso empecé pues a plantear la problemática, pero ¿hay paridad en la participación política o no hay paridad? ¿Y de dónde puede venir esto? Para mí no. Digamos que ha habido un avance realmente pues con todo ese tema del enfoque de género y todo ese tema de la igualdad que muchos gobiernos han intentado pero no han concretado. Por ejemplo, hace poquito creo que es una ley que salió y que incluso lo tocamos en el podcast pasado, que la mitad de que los gobiernos ejecutivos, la mitad de sus funcionarios deben ser mujeres. Listo, perfecto. Entonces decimos, sí, chévere, el logro de las mujeres, sí, porque ya la mitad de las secretarias, la mitad de los ministerios tienen que ser liderados por una mujer, pero digamos que hacemos la crítica, entonces la rama legislativa, el Consejo y la Asamblea, ¿qué? Nos falta ahí. Entonces no hay mitad de congresistas, debe haber un 30%, que es un avance, pero ¿dónde está la mitad de la participación? En los consejos, que son los que hacen los acuerdos, ¿dónde está la mitad de la participación? Entonces sí hubo un avance buscando esa paridad, pero no se logra lo que realmente se necesita.
sea, yo digo, el Congreso es el que hace las leyes, el Congreso es el que legisla, el Congreso es el que da las normas del país y ahí no se ve esa participación. Y la mayoría de las mujeres que están en ese 30% no llevan una bandera, pues no llevan una bandera ni feminista, ni prosocial, ni nada de eso. Sí, yo creo que todavía nos falta mucho para avanzar en paridad y nos falta desde lo simbólico y lo material, porque no solo es que hayan más mujeres, sino que también puedan haber más mujeres pro derechos, como lo plantea Juan, en el debate, cuando planteaban en el debate en el Congreso el tema de la paridad en el sistema, en la rama ejecutiva, hubo una propuesta para que existiera en las listas para elecciones públicas paridad con alternancia. ¿Cómo es eso? Es decir, que si usted va a presentarse en una lista, no fuera el 30%, que ahora es el 30% de mujeres, que hay veces es muy instrumentalizado porque las meten ahí solo para cumplir la cuota, pero era que en el 50, o sea, que si eran 10 para la lista, 5 fueran mujeres y 5 fueran hombres, pero como se había identificado que cuando estaba la cuota, las mujeres iban en la parte de abajo, entonces la alternancia implicaba mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre. Que por eso, digamos, con el tema que hizo el pacto histórico de esa alternancia, hay más mujeres en el Congreso. Eso no pasó. O sea, esa reforma no pasó. Entonces ahí es donde uno dice, ¿quién legisla? Obviamente el patriarcado no va a ceder el derecho, entonces pues necesitamos más mujeres que puedan disputar. No es fácil hacer política y política de mujeres y política feminista, no es fácil, hay mucho más violencia política, pero necesitamos más mujeres que puedan llevar esos debates allá. Incluso uno ve ese artículo pues, en el que se propuso que fuera alternancia y cremallera, las que votaron negativo fueron las mujeres de un sector político específico. O sea, ni siquiera ellas mismas dicen, venga, más oportunidades para nosotras. No, ellas saben que tienen su puesto y les importa rajo en las demás. Es que ahí, digamos, las mujeres que tienen ciertos privilegios, como dice la frase, que el privilegio no te ciegue, porque con los privilegios piensan que la vida es así. Entonces, cuando hay gente que dice, usted es pobre porque quiere, ay, compañero, uno no es pobre porque quiere. Las condiciones sociales han generado, incluso hay estudios donde dicen si niños y niñas no tienen una buena alimentación, no van a tener una capacidad intelectual superior. Entonces, no es que unos sean supremamente brillantes porque sí, no, desde chiquitos viajaron a Estados Unidos y hablan inglés. Entonces, las desigualdades están ahí, no es lo mismo. Entonces, es que, porque escuché una de las mujeres que decía que las cuotas era estigmatizarnos que nosotras no éramos capaces. No, hay mujeres muy capaces, muy brillantes, incluso si se meten al observatorio del Ministerio de Educación, las mujeres estudian más, pero estamos en menos espacios de niveles de decisión, y es porque hay muchas brechas y hay muchos asuntos que nos impiden una participación igualitaria. Es que es eso, que vamos como orientando varias vías. Entonces está que el privilegio no te nuble la empatía y no creas que todos tienen esos mismos, pues ese mismo acceso a recursos, a derechos, a posibilidades. Y también está el hecho de ese temor como mujeres a participar, que de pronto pues... Cuéntanos. Y yo, es que siento que también es eso que tú mencionabas ahorita como de la hipótesis de por qué las mujeres puede que no se vinculen a este grupo, pero es que primero, la estigmatización de lo que es la política, cuando lo político es todo, en realidad, todo es político. Pero entonces la estigmatización de lo que es la política, pero también de cómo es ser mujer en la política. Y siento que desde ahí tú nos puedes hablar pues más, pero yo siento que es eso, de por sí en este tipo de cargos administrativos, gerenciales, ser mujer es muy difícil. Siento que por eso también muchas mujeres se restringen a entrar a algo como la política. Entonces, el asunto es, no solo es el hecho de que yo me restrinja por miedo, sino el hecho de que yo como mujer pueda restringirme quizá a acceder a educarme o a tener como una perspectiva sobre esa participación política, supongo. Yo descubrí lo valiente que era. O sea, yo me miro después y yo incluso ya hay veces ni quiero ver
los debates que hacíamos, porque yo decía, ¿dónde saqué tanta fuerza? Porque la violencia política fue extrema, o sea, fue una violencia política no sutil, o sea, sutil con algunos compañeros, pero directa y violenta con otros compañeros, y comprender teóricamente muchas cosas que uno decía, eso es pura caspa. No, no era pura caspa. O sea, a las mujeres nos toca mucho más difícil. Las mujeres nos miden mucho más el aceite. En la academia, por ejemplo, nuestros queridos estudiantes nos miden, y si es una mujer joven y bonita, pobre profesora, porque le van a medir más el aceite, porque creen que no tienen capacidades. Entonces, nos toca mucho más fuerte, y creo que yo incluso hablaba con algunas compañeras, y muchas que han pasado por asuntos electorales dicen, uy, yo no me le vuelvo a medir, eso es muy violento. Y es muy violento, mucho más violento en todas las formas. Y por ejemplo, descubrir, lo voy a decir, puedo decirlo, es cierto, que en lo que se parece la derecha y la izquierda es en el patriarcado, porque pues paradójicamente a mí me violenta los de la derecha, yo ya pues eso lo tenía súper claro y súper ganado, chuleado, pero los progresistas también me tiraban muy duro, y yo decía, pues compañero, desmovilízate. O sea, es un asunto que el patriarcado está tan impregnado, y que también pues en el grupo vamos a trabajar eso, la instrumentalización del tema de género y de las mujeres, porque ya eso está como de moda, pero sin transformaciones profundas y también de autocrítica en términos de socialización. A mí me gustaría saber tu punto desde un hombre. Y me miras y es que... ¿Qué más? Sí, o sea, tu punto desde hombre que convive con hombres en este grupo. ¿Cómo sientes tú que se ha dado ese conocimiento o ese punto de vista? No, a mí me ha encantado, porque incluso Dora pues puso esa confianza en mí por el hecho de que yo sí tengo como un poquito más de, de abierto el espacio, y ya llevo como pues tiempo de trayectoria con respecto a eso, no trabajando sino pues como activista LGBT, sino también en el entorno feminista. Y ha sido un ambiente súper chévere. A mí me ha encantado el tema de, sobre todo como lo tratábamos la vez pasada, el tema de la academia y de la educación, es que primero escuche, ¿sí? Entonces mira, primero mira el contexto, primero mira cómo es las cosas, y ya después haz tu crítica y pon tu punto de vista. Pero digo que uno no puede hablar desde la ignorancia, y uno no puede entrar a atacar sin saber. Como hombre, desde dentro del grupo feminista, siendo pues todos hombres, porque pues empezamos con una chica pero nunca volvió, sí se ha visto ese cambio. Digamos, había uno que pues que incluso su activismo político es desde la derecha, y ha dicho, ve, todo esto pues es cierto, le cambia la perspectiva por estar abierto a escuchar, por estar abierto a entender. Y cuando hablamos temas del aborto, hablamos de los tipos de feminismo, él es muy pendiente, y todos pues los chicos que estamos son muy pendientes, y se ha visto ese cambio de perspectiva, ¿sí? Por ejemplo, la primera pregunta que nos hizo Dora, que nos corchó a todos, es, ¿tú eres hombre y por qué eres hombre? ¿Por qué te asumes? O sea, ¿por qué te asumes hombre? Y ya, con eso y nos todo el quedamos mundo toda se la cayó, sesión. sí. Entonces, pues, ese radicalismo y esa mentalidad del el nacer con pene ya te hace superior. Incluso uno decía, pues porque tengo plata. Entonces, o sea, yo soy hombre porque es que yo soy muy bien económicamente, y todos, ¿qué tiene que ver lo uno con lo otro? Hay mujeres exitosas, hay mujeres mucho más ricas que muchos hombres. Entonces, pues la verdad sí hubo un cambio y un tipo de catarsis súper chévere, y como hombre activista LGBT y feminista, eso es súper gratificante. Retomando lo que decía Juan con los compañeros que están en el grupo, a mí me ha parecido muy bonito, muy retador para mí, muy retador, porque pues yo venía como, y no desde un asunto separatista, yo no soy separatista, pero siempre trabajando con mujeres, y ya tener los compañeros ahí me ha parecido muy bonito, retador, hay un compañero de derecha, entonces es un aprendizaje de doble vía. Pero otra cosa que fue un pacto que hicimos es un espacio seguro, y en ese espacio seguro es lo que se hable aquí se queda acá, porque finalmente las metodologías feministas es hablar mucho de su experiencia personal, de su posición.
Entonces también que los chicos puedan ir abiertamente, hay veces nos los gozamos, hay veces como sacan sus asuntos, han sacado asuntos muy íntimos y como que esto es un espacio seguro, usted acá lo puede hablar, afuera sí no haga ridículo, pero aquí sí, y puede poner su situación, sus sentimientos, y han aflorado sentimientos también, que para los hombres pues el tema de los sentimientos es difícil, entonces yo me he gozado mucho en el goce chévere del grupo y creo que vamos a generar buenas cosas, espero, el próximo semestre. Ay, porfa, ingresen al grupo. Yo tengo acá, no, es que ya no sé si me voy a salir mucho del tema, pero es que no me puedo quedar con esta pregunta y es, yo escucho a Juanse decir como activista LGTBI, como tal, y feminista. ¿Hasta qué punto los hombres pueden llegar a ser feministas? Dora primero. O sea, ¿hasta qué punto? Que es la que más palo Porque me es ha que- dado con eso. Exacto, es este tema de, hey, ¿puedes ser un aliado o puedes llegar a ser feminista como tal o qué? Yo, que no hay nadie, mi posición únicamente personal y respondo por Dora, yo creo que los hombres pueden ser muy aliados de nosotras, pero no asumirse feminista porque hay cosas que no le pasan por el cuerpo, pero tenemos aliados muy maravillosos. Yo creo que cuando un aliado, una aliada asume un asunto tan valiente como es renunciar a sus privilegios, porque es que eso no lo hace cualquiera. Cuando renuncian a esos privilegios, hacen un trabajo maravilloso. Cuando se cuestionan su masculinidad hegemónica, son unos aliados muy importantes. Esa es, digamos, mi posición. Hay teóricamente muchas discusiones sobre el asunto, de que no necesariamente lo biológico lo que define el asunto, y de ahí podríamos hablar como desde muchas cosas, pero esa ha sido, digamos, como mi posición desde lo teórico y desde lo que siento como en este asunto miren, hay discusiones, por ejemplo, y no sé si Juan lo podría plantear, aunque existe una discriminación por las personas LGTBI para los hombres gay, en ocasiones, aunque ellos sean discriminados, una mujer puede ser muchísimo más discriminada. Hay unos asuntos todavía en esta sociedad muy terribles, entonces yo digo, son muy aliados, pueden hacer muchas cosas, y lo primero que pueden hacer es deconstruir la masculinidad hegemónica, que ya con eso tienen siglos, y ese sería el aporte maravilloso para nosotras. Tú. Yo. Adelante. Pues no, desde mi lado, y obviamente muy abierto al tema, y con Dora hemos debatido eso muchas veces, yo, por lo menos desde mi vivencia personal, no sé la del resto, yo sí me podría como definir feminista, pero sí voy muy en el sentido de que eso no me pasa por el cuerpo porque yo no soy mujer. Incluso cuando me preguntaban como, ay, la vida trans y todo eso, no, o sea, yo no voy a ser trans, no voy a hacer el cambio ni nada, me identifico como hombre, muy femenino, fuera de todo. Pero sí es cierto que yo no me puedo cargar una lucha de años al hombro cuando yo no soy mujer. Eso sí lo tengo muy claro. Pero sí llevo mucho los ideales, he luchado por eso. Yo desde peladito siempre he dicho, prefiero que llegue una mujer a que llegue un hombre. El tema de, por ejemplo, las docentes de que le dan más palo a las mujeres que a los hombres es completamente cierto. No únicamente administrativamente, sino dentro de los estudiantes. Yo tengo muchos amigos que dicen, si me ponen una mujer y un hombre, me voy por el hombre. O no, entonces profesora mujer significa cansona, significa más duro, signica... Cuando en realidad no tiene... Explotadora. Explotadora. Dora la Es que ese es mi explotadora, ese es el chapa. apodo de Ese es mi Dora. apodo aquí. Entonces dicen como no, entonces profesora mujer más duro. Cuando realmente no. O sea, yo para elegir profesor no pienso en género. O sea, yo pienso en el mejor, sea hombre, sea mujer. Y bueno, pues devolviéndome un poquito que me desvié, sí es el tema de esa alianza, digamos, con el feminismo, y pues yo llevo esas banderas súper feliz y soy feliz, y con Dora lo hemos llevado súper bien, y yo no vendo mis principios por absolutamente nada, y bueno, ahí llevando la lucha desde las dos carreras, pues desde las dos líneas que voy a defender hasta el final. ¿Y tú sientes que el hecho de tu vínculo con el feminismo pueda ir ligado a tu orientación sexual o algo así? Es que siento que lo asocian mucho, se tiende a asociar mucho. Pues en mi opinión no debería asociarse,
porque puede ser el hombre más heterosexual, más macho del mundo y puede apoyar el feminismo. O sea, eso no tiene que ver. Desde mi vivencia es como lo que he luchado, lo que he vivido, y sí puedo hacer como la conexión de llevar ambas vías. Pero el deber ser no es que por ser gay entonces apoyo el feminismo, no. Ok, miren, acá tenemos dos puntos diferentes entre sí que van y convergen en una misma situación, y es, caray, o sea, las mujeres y la participación en general en muchos aspectos, como ya hemos venido pues hablando en otros episodios que ojalá se hayan visto. También es bien difícil en general la participación, y entonces ahora verlo en lo político es bien difícil. O sea, creería yo que acá como para ir cerrando y como de pronto una reflexión. ¿Qué reflexión podemos aquí dejar de este episodio? Uno es que todos, todas y todos somos seres políticos. Eso implica, entendiendo la política como la toma de decisiones. Entonces, por eso las feministas decimos lo personal es político. Y ahí tendríamos otro podcast para hacer. Entonces creo que, y ya lo conecto con lo que yo enseño acá, que es el constitucional colombiano, hubo muchas luchas para que la Constitución del 91 reconociera la participación de la ciudadanía en el Estado, y mucho más el derecho al voto de las mujeres. Digamos que todas esas luchas sociales que, como dice Juan, responsabilidad objetiva. O sea, ustedes no nacieron con todos esos derechos, yo no nací, o sea, ya uno nació con un mundo de derechos que muchas se lucharon. Entonces qué chévere devolver, digamos, como ese esfuerzo de otras ancestras que pelearon tanto, poder generar otros espacios para que las que vengan puedan tener unos espacios libres de violencias, no sean estigmatizadas. El Foro Mundial dice que nos demoramos 150 años para cerrar brechas. Entonces, o sea, a mí ya no me tocó, creo que a ustedes tampoco, y a los que nos están viendo menos. Entonces es mucho la lucha, no es un asunto potestativo, hay que hacerlo. La participación política y feminista permite transformar. Y transformar implica incomodar. Y por eso la participación política feminista incomoda tanto, porque siempre se está cuestionando el status quo, estamos diciendo qué hubo con las mujeres, por qué estas desigualdades, esto está naturalizado. Entonces cerraría con decirles, párchense en el grupo de estudio, vengan, la pasamos chévere, también leen. Sí. Obvio. Vamos a hacer trabajo de campo, vamos a darle, yo creo que mi aporte así humildemente sería darle un granito más a la democracia de esta ciudad, así, o sea, como un pedacito más para que los chicos y las chicas sean críticos, para que no coman cuento, para que puedan ellos y ellos mismos generar sus propias agendas y participar. Es muy bacano. O sea, cuando ya uno, yo hablo mucho, pero cuando ya uno, después de las luchas, y Juan, que fue tan cercano a mí en el consejo, cuando ya uno lograba aprobar un acuerdo municipal que llevaba 2 años de trabajo, peleas, o sea, el del Día Distrital de la Memoria, que es en conmemoración de la Operación Orión y con otras cosas, se aprobó a las 12 de la noche y nos salvó el voto una mujer. O sea, si ella no vota, si hubiera caído, y uno dice, esto valió la pena. O sea, son mucho tiempo, ganarme aquí vaciadas, insultadas, negociar allí, volver allí, los sacrificios personales que una asume también cuando es mujer política, pero creo que ha valido la pena porque, y cierro con esto, si una mujer avanza, ningún hombre retrocede. De eso estoy totalmente convencida. No, ¿Quisieras exacto, agregar pues algo? sí, pues mis reflexiones personales es, como lo decía ahorita, una mentalidad abierta, que siento que en nuestra época es necesario ser más crítico que criticón, ¿sí? El entender la razón de ser, el entender las luchas, el entender el por qué estamos aquí luchando, todos esos acuerdos que logramos, el de la Operación Orión, el de las becas trans,
Acoso sexual. Lo del acoso sexual, todo ese control político que se ha realizado, Dora desde el consejo, yo desde la universidad, pues ha sido muy gratificante y eso es lo que la sociedad aún no entiende, ¿sí? Pienso que dar esos avances es completamente importante y que las personas permitan esos avances. Nadie va a saber qué se logra si no dejan que se logre, ¿sí? Entonces esa paridad para mí es completamente necesaria. Y por ejemplo el tema que lo hablamos ahorita, nunca hemos tenido una mujer presidenta, Medellín nunca ha tenido una alcaldesa, Antioquia nunca ha tenido una gobernadora. El consejo pasado en el que estaba Dora fue la primera vez que hubo más de 5 mujeres concejales y esta vez retrocedimos a 4. Entonces es esa oportunidad, y lo voy a decir de una vez, Colombia se prepara para en el 2026 tener su primera mujer presidenta. No sé si de la que debería ser, pero creo que, pues lo vaticino desde ya, Colombia en el 2026 va a tener una mujer presidenta. Y después una alcaldesa. Necesitamos una alcaldesa. Y bueno, pues realmente invitarlos al grupo de estudio, es un ambiente académico bastante chévere, bastante importante, un ambiente social. Plural. Plural. Hay gente de derecha. Plural, y que realmente todos son bienvenidos, bienvenidas y bienvenides, y que pues realmente es un espacio en el que queremos dar un granito de arena, como decía Dora, no solo a la democracia, sino también a la academia, a la mentalidad, y a que Medellín pueda no ser progresista, porque no lo quiero decir de esa manera, pero sí avanzar en términos sociales y avanzar en términos de derechos, porque es que pues la Constitución trae derechos y eso se tienen que respetar, quieran o no. Qué curioso, no sé si ustedes se han visto los episodios, esperamos que sí, que este es un episodio más en el que la conclusión es, primero, cuestiónense cómo funciona, y segundo, edúquense, infórmense, aprendamos en general, veamos otros puntos de vista. Creo que ese ha sido como la principal moraleja pues de todo este cuento. Bueno, darle las gracias a las mujeres que trabajan y son valientes todos los días, y los hombres que son aliados en este proceso. Bueno, muchísimas gracias. Ojalá les haya gustado el episodio y ojalá pues nos veamos en otro. Listo, muchísimas gracias a ustedes también.